Hola, bienvenidos a nuestro cuarto episodio del podcast de Iglesia Fielder. En esta serie de mensajes que hemos titulado La oración es, indagamos sobre aquella oración que Jesús enseñó a sus discípulos y exploramos 6 elementos importantes y profundizamos en ellos. Hoy me acompaña el pastor Tony Avilés, director de los campus de Iglesia Fielder. Bienvenido, pastor Tony. Muchas gracias, Miguel. Aquí, como siempre, es un gusto para mí estar contigo. Bueno, hoy día vamos a hablar acerca de uno de esos principios o uno de esos elementos que se titula La oración es guerra. Así que vamos a profundizar en este principio que es bastante interesante. Y lo primero que me gustaría preguntarte, pastor Tony, es cuando hablamos de guerra espiritual, ¿a qué realmente nos estamos refiriendo? Pues es interesante porque nosotros, esto es una jornada, ¿verdad? Este proceso de la preparación de los sermones es un proceso fluido. Así que comienza con algo y es posible que mientras Dios hace algún cambio, también el sermón cambia. Así que eso fue uno de los cambios. El sermón se titula La oración es guerra, que es distinto a lo que era al principio, porque al principio era la oración es guerra espiritual. Y era porque nosotros nos dimos cuenta que culturalmente dentro de las iglesias, cuando se habla sobre la guerra espiritual, se distingue como algo que es difícil de uno acercarse a él. Es algo que es difícil de uno relacionarse porque no lo ve diariamente. No es una imagen que uno tiene perfecta. Así que nosotros cuando pensamos en la guerra, pensamos en una batalla, en una pelea, algo físico, algo que es difícil, algo que puede durar mucho tiempo, algo que toma mucha estrategia. Y por alguna razón, como que esas dos cosas se hacen una distorsión cuando tú añades la palabra espiritual allá adentro. Así que queríamos dejarle saber a la gente que verdaderamente la oración es guerra, es una pelea, es una batalla. Y esta batalla nosotros tenemos que entender dónde ocurre. Porque nosotros vivimos en un mundo físico, pero como no vemos la pelea espiritual, la batalla espiritual físicamente, a veces se nos hace difícil asociarnos con ese concepto. Pero por alguna razón, por la historia que tenemos como humanidad, aún las películas y todo ese tipo de cosas, a nosotros se nos hace algún tipo de facilidad en asociarnos con una guerra. Pero la guerra ocurre dentro de uno mismo. Vivimos en un mundo físico, vivimos en un mundo espiritual. Pero la guerra espiritual ocurre dentro de la mente, ocurre dentro del corazón. Así que eso es a lo que nos referimos cuando estamos hablando de la guerra espiritual. Es la guerra en contra de un enemigo real, espiritual, que está dentro de nosotros, que quizás no vemos físicamente, pero es real. Y acabas de decirlo bien claro, esta guerra es una guerra contra un enemigo. Y hablemos del enemigo. ¿Quién es este enemigo y por qué le llamamos el enemigo? Miguel, eso es una pregunta excelente y creo que es una pregunta sumamente importante porque a veces a veces hay gente que lleva en la iglesia mucho tiempo y asume que todo el mundo tiene el mismo conocimiento que ellos. Y nosotros en el cristianismo a veces usamos un lenguaje bien cristiano sin verdaderamente pensar en que hay ciertas personas que no crecen en la iglesia y eso es algo normal dentro de este mundo. Así que cuando la Biblia se refiere al enemigo, si tú vas a una iglesia y visitas una iglesia y se está refiriendo a un enemigo, se está refiriendo a Satanás. Satanás es uno de los ángeles que Dios creó y Satanás se rebela en contra de Dios y entonces es destituido del cielo, enviado fuera y ahora el propósito de él es atacar el carácter de Dios porque Dios... Él quería ser Dios. Él se rebela en contra de Dios porque él dice, yo quiero ser mayor que Dios. Y Dios dice, no, eso no es así. Así que eres destituido de aquí. Y ahora tenemos un enemigo real que va en contra del carácter de Dios. Y muchas veces nosotros cuando pensamos en eso, pensamos que Dios y Satanás están al mismo nivel. Pero no es así. O sea, Dios está a este nivel y Satanás está tratando de pelear contra un Dios que él no tiene oportunidad de ganarle a él. O sea, Satanás no tiene el poder para ganarle a Dios. Y muchas veces nosotros pensamos en esa pelea como si fuera una pelea equitativa, ¿verdad? Donde los dos tienen la misma cantidad de poder uno en contra del otro. No. Esto es
un niño tratando de pelear con Canelo. O sea, algo que no tiene oportunidad de ganar en contra de él. Y interesante lo que estás diciendo y siguiendo esta misma línea. Tenemos una batalla, una guerra espiritual. Tenemos un enemigo que acabas de identificarlo muy bien. ¿Cómo ataca este enemigo? Porque si hablamos de guerra, siempre es importante saber cómo el enemigo te va a atacar para prepararte mejor, para obviamente responder de acuerdo al ataque que vas a recibir. ¿Cómo describirías esto? ¿Cómo ataca este enemigo? Muy buena pregunta. Es importante no solamente conocer el campo de batalla, sino que conocer el enemigo y cómo va a atacar. Él no es explícito. Él es bien sutil. Él está aquí para matar, robar y destruir. Y la Biblia lo dice así claramente. Así que es un enemigo astuto. Él no es tonto. Pero es un enemigo que va a atacar de una manera poderosa, pero sutil. Y muchas veces nosotros decimos, pues, yo no veo a este enemigo viniendo en contra de mí. Yo no veo los aviones que vienen a atacar, los barcos que vienen a la costa. Yo no estoy viendo eso, que dicen Satanás está aquí y viene en contra de nosotros. Así que nosotros pensamos que es un enemigo que no existe a veces. Pero el enemigo ataca en el campo de batalla más poderoso, que es la mente de cada persona. Él es el padre de las mentiras. Él sabe cómo darte a ti los pensamientos que tú necesitas para dudar de Dios. ¿Okay? Así que el carácter de Dios hemos aprendido que se puede identificar en 4 partes, ¿verdad? 3 de ellas son bien conocidas. Una que voy a decir al final quizás es la menos conocida. Pero Dios es omnipresente. Quiere decir que Él está en todos lados y está en todo momento. Él existe en todo momento, está en todos lados, así que Él está con nosotros. Él es omnipotente, que tiene poder sobre todas las cosas. Tiene poder sobre este mundo, tiene poder sobre nuestras vidas, tiene el poder para derrotar cualquier tipo de cosa, como estaba hablando anteriormente con el enemigo que tú y yo tenemos. Él es omnisciente, que quiere decir que Él conoce todo. Él tiene todo el conocimiento del mundo. Él te conoce a ti íntimamente y él tiene todo ese conocimiento. Pero hay un carácter más que hay algunas personas que no conocen o que quizás no se habla bastante, es la omnibenevolencia de Dios. Él es omnibenevolente y Él es bueno en todo momento. Y Satanás lo que va a hacer es que va a atacar cada una de esas características. Él va a buscar alguna manera de decirte a ti, Dios no es bueno. Mira cómo te está tratando en esta parte de tu vida. Dios no te conoce. ¿Cómo es que Dios te va a conocer? ¿Tú sabes la cantidad de gente que hay aquí en este mundo? ¿Por qué Él se va a dedicar cualquier tipo de tiempo hacia ti? Dios no tiene el poder para ayudar o cambiar tu circunstancia. No es posible que Él quiera estar contigo. Dios no tiene el poder, no está contigo, no te ama, no quiere ser bueno contigo. Él va a atacar cada una de esas características. Y yo te estoy dando maneras básicas y generales de cómo Él las puede atacar. Él va a encontrar maneras bien sutiles donde Él te va a buscar a ti, va a buscar cuál es la manera en que tú flaqueas, cuáles son las áreas de debilidad tuya, y Él va a buscar alguna manera de decirte a ti que Dios no va a suplir tu necesidad, que Dios no te va a dar a ti lo que tú necesitas. Así fue que hizo con Adán y con Eva. Él dijo, ¿tú crees que verdaderamente Dios te ama? ¿Tú crees que Dios quiere que tú seas completamente poderoso sobre todas estas cosas? No. Dios se está tratando de engañarte de alguna manera. Y el enemigo ataca, Satanás nos ataca de esa manera. Él quiere que nosotros dudemos del carácter de Dios. Él es un padre de mentira, ¿no? Y sí, qué bien lo describiste. Y mientras los que nos están escuchando, los que nos están viendo, probablemente te están escuchando describir esto de las formas como ataca este enemigo. ¿Cómo podemos diferenciar si es realmente un ataque del enemigo o si es una consecuencia o resultado de este mundo quebrado, lo que realmente nos está pasando? ¿Cómo podemos diferenciar lo que nos está sucediendo, si es uno o lo otro? Eso es una muy buena pregunta, porque yo crecí
en una área donde venían muchos huracanes. Y había muchas personas que decían, ay, este diablo, este Satanás nunca nos deja quietos. Siempre nos está enviando estos huracanes, estas tormentas, todo este tipo de cosas. Y yo entiendo de dónde sale eso. O sea, vivimos en un mundo quebrantado. Dios no diseñó para que vinieran estos desastres naturales y dado al resultado del pecado, nosotros tenemos la experiencia de estas cosas que están ocurriendo en el mundo. Pero no siempre es un ataque del enemigo. Como dije anteriormente, el campo de batalla es la mente y la herramienta más poderosa que tiene Satanás son sus palabras, son los pensamientos que él implanta en nuestras mentes. Y una de ellas siempre va a ser la mentira. Así que cuando tú tienes un pensamiento, lo primero que tienes que hacer es estar pidiéndole a Dios que te ayude a identificar estos momentos de mentira. Porque cuando tú tienes un pensamiento y tú tienes la capacidad de poder pausar y decir, ok, ¿de dónde está viniendo este pensamiento? Si tú lo filtras por medio de la Biblia y si no está de acuerdo con la Biblia, si no es algo que es verdad, entonces tú sabes que es mentira, sabes que Dios no te está diciendo eso porque va en contra de su carácter, va en contra de las enseñanzas que dicen las Escrituras. Así que el filtrar los pensamientos por medio de la verdad de las Escrituras es sumamente importante. Y nosotros así podemos saber que es una mentira, cuando va en contra de lo que dicen las Escrituras. Y el ataque del enemigo no siempre es un desastre natural o una circunstancia. Las circunstancias son resultado de ciertas cosas, pero tú puedes saber claramente que tú tienes un ataque del enemigo cuando estás teniendo un pensamiento que no sabes de dónde viene, que va en contra de la palabra de Dios y te está tratando de aislar o alejar del carácter de Dios. Qué interesante lo que estás diciendo, porque también cuando la gente se enfrenta a este tipo de ataques, muchos tienen miedo. Sí. Y déjame hacerte esta pregunta. ¿Los cristianos deberíamos tener miedo de este enemigo? El enemigo es real, ¿verdad? Y si pensamos en el enemigo, es fácil el tenerle miedo, porque es un enemigo astuto, es un enemigo poderoso, y yo entiendo todo eso. Pero si tú eres un creyente en Cristo Jesús, si tú has entregado tu vida a Cristo, no hay por qué temerle al enemigo. Porque el enemigo ya ha sido derrotado. Jesús lo derrotó cuando fue a la cruz, murió por nosotros y resucita al tercer día. Ahí le demuestra al enemigo que no hay poder que él tenga sobre ti. Y cuando tú pones tu fe en Cristo Jesús, cuando tú dices mi Rey, mi Señor es Jesucristo, entonces tú le has entregado tu vida al que ya tiene la victoria. Y por ende, tú también tienes la victoria. No podemos vivir esta vida pensando que hemos sido derrotados. Si nuestro corazón le pertenece a Cristo, la victoria nos pertenece a nosotros también. Así que no hay por qué temerle. Pero al otro lado de esto es que, Miguel, sí, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, si tu corazón, tu ser, tu alma no le pertenece a Él, entonces tenle miedo, porque este enemigo lo que quiere hacer es alejarte de Dios. Él no quiere que tú conozcas a Dios. Él no quiere que tú tengas una relación personal con Dios. Él no quiere que tú sepas lo que es el amor, la paz, la tranquilidad, el propósito que viene con una relación con Cristo. Satanás no quiere que tú tengas eso, porque eso es parte del carácter de Dios. Y en ese sentido, sí, si yo no le pertenezco al que ya tiene la victoria, yo le tendría miedo al enemigo que es real. Pero esta es la belleza de la Biblia. No hay por qué temer, porque el Evangelio es un regalo. El Evangelio es algo que Dios nos ha entregado. No es algo que tú tienes que ganar, es algo que es recibido por medio de la fe en el bello mensaje del Evangelio. Y por eso, cualquier persona no tiene que tener temor. Siempre y cuando su vida le pertenece al Rey de Reyes, Señor de Señores, a Jesucristo. Y este Rey de Reyes y Señor de Señores, como tú lo acabas de decir, venció. Amén. Si Él Amén. es victorioso, probablemente muchos de los que nos están escuchando y viendo en este podcast se preguntan ¿por qué tenemos que pelear entonces estas batallas si Él ya venció?
¿Qué quiere decir esto de ganar estas batallas o pelear estas batallas continuamente o diariamente? Como lo mencionaba muy bien el sermón en algún pasaje. Pues nosotros tenemos que estar dispuestos a entrar en estas batallas diarias porque Dios quiere que nosotros sintamos su poder. Dios quiere que nosotros estemos en su presencia. Yeah. La manera en que tú puedes batallar esto diariamente es estando en la presencia de Dios diariamente. Si uno comienza una práctica regular de estar en la presencia de Dios, tú vas a encontrar que vas a experimentar y sentir el poder de Dios. Así que la razón por la que uno batalla, uno, para sentir el poder de Dios, dos, para poder tener testimonio, para poder compartir con otras personas lo que Dios ha hecho en sus vidas. Si tú quieres que otras personas conozcan del amor de Cristo, tú tienes que contar la historia de lo que Él ha hecho en tu vida y lo que Él puede hacer en la vida de otras personas. Y si tú no estás peleando estas batallas, tú no tienes experiencias para compartir. Pero cuando tú le dices a alguien, no, yo estaba en una tristeza agobiante, yo estaba en una depresión increíble, yo estaba en una circunstancia sumamente difícil, pero Dios me liberó. Yo era esclavo a este pecado, yo era adicto a estas cosas. Y cuando tú puedes decir que Dios te ha dado la victoria, tú tienes una piedra angular en la que tú te puedes parar y compartir que el bello mensaje del Evangelio no solamente es real, sino que es algo práctico que puede ser parte de tu vida. Eso es increíble. Sí. Así que yo quiero batallar no solamente para ser usado por Dios en la batalla, no solamente para poder ver el poder de Dios, sino que también para tener el testimonio de poder decirle a otras personas que Dios es real y que Dios es poderoso y que Dios puede ser parte de sus vidas. Y mientras más tú compartes tu testimonio, más tú vas a sentir lo que es la belleza de ver a alguien ir de la muerte a la vida, de ver a alguien literalmente estar encaminado hacia la destrucción eterna, pero entregar su vida a Cristo. Eso es el gozo y el placer más grande que cualquier cosa en este mundo te puede dar. No hay placer, no hay experiencia en este mundo que es mejor que tú ver cuando una persona entiende el bello mensaje del Evangelio y entrega su vida a Cristo. No hay nada mejor, brother. No hay nada mejor. Por eso es que tú y yo hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Sí. Por eso es que tú y yo estamos dispuestos a dejar atrás cualquier tipo de éxito o profesión o cualquier cosa que hay en este mundo para poder buscar y compartir el Evangelio de Cristo. Es porque Dios nos ha dado la oportunidad de ver a unas personas entregar su vida a Cristo. No hay nada más poderoso. Bueno, hay una cosa más poderosa y es cuando te pasó a ti, ¿me entiendes? Por eso. Y definitivamente eso que estaba hablando es tan importante, es poder tener tu propia experiencia, tener un testimonio personal, porque la gente puede cuestionar tu teología o alguna idea que tú tengas, pero nadie puede cuestionar tu propia experiencia con el Señor, lo que el Señor hizo en medio de esa batalla específica. Y tú mencionaste algo muy interesante que me gustaría si podemos profundizar. ¿Cómo podemos hablarles a aquellos que nos están escuchando en este podcast acerca de algunos tips prácticos de cómo pueden pelear diariamente sus batallas? Tú mencionaste que es importante en nuestra vida de oración. No sé si puedes profundizar y quizás comentar incluso algunas cosas que han funcionado para ti también personalmente. Me encantaría. Voy a tratar de ser bien práctico en esto. Hay dos maneras en las que uno puede verdaderamente crecer en esto de la batalla en contra y la guerra en contra de Satanás. Número uno es la práctica diaria, ¿verdad? Y esto es probablemente la más difícil porque es la que necesita más disciplina. Es el uno estar dispuesto y hacer el trabajo, hacer la labor de sacar tiempo de estar a solas con Dios. Mucha gente lo conoce como el tiempo devocional. El tiempo de estar a solas con Dios es algo que poco a poco comienza a desarrollar la fuerza muscular de nuestra vida espiritual. Y nosotros comenzamos a ver y a sentir nuestra cercanía con Dios de una manera distinta. Así que yo personalmente tengo varias prácticas en las que yo comienzo esta rutina.
mañana tras mañana, yo lo primero que hago es que me arrodillo, salgo de la cama y me arrodillo. Y paso de 1 minuto a 5 minutos ahí arrodillado con el Señor, diciéndole: Dios, entrego mi cuerpo a ti, entrego mi vida a ti. Yo quiero que tú seas el que seas exaltado en mi manera de vivir hoy. Y eso ha sido una práctica reciente que he comenzado y ha hecho una gran diferencia para mí. No toma mucho esfuerzo. O sea, yo me estoy levantando y me estoy arrodillando. No hay más nada que eso. Y no hay nada mejor que levantarse con el Señor. Y ese es el comienzo. Luego, yo saco un espacio en mi hogar. A mí me gusta ir al patio mío. Tenemos un espacio atrás, en la parte de atrás de la casa y una parte de al frente. Me encanta estar afuera. Y me encanta sentarme con un cuaderno y preguntarle a Dios, ¿qué me estás tratando de enseñar hoy? Y nosotros hablamos de esto en otro podcast, donde la oración es intimidad con el Padre. Y para desarrollar esa intimidad tenemos que estar dispuestos a callar y a escuchar. Así que la manera en que yo pongo eso en práctica es cuando yo estoy usando mi cuaderno, donde yo me pongo a escribir y me callo y me pongo a ver al aire y preguntar a Dios qué me está tratando de decir. Y espero. Y si alguien pasa y me ve, no está diciendo que yo estoy en guerra en ese momento, pero verdaderamente allí es cuando estoy en guerra. Porque si yo permito que Dios me hable a mi mente y sea Él el que llene mis pensamientos, es mucho más fácil filtrar los pensamientos que vienen de Satanás. Y filtrar cuáles son las mentiras. Así que yo tengo eso como una práctica. Pero la realidad es que tengo una familia, tengo niños. A veces mi hijo esta mañana llegó al cuarto de nosotros a las 3:30 de la mañana diciendo que tenía hambre. Yo me voy a levantar y me voy a cuidar de él. Y entonces se me hace difícil la rutina mañanera. Así que yo tengo otras cosas que hago también en el carro. Cuando estoy llevando a los niños a la escuela o estoy yo yendo a la oficina, me gusta escuchar las escrituras. Hay una tecnología increíble en los teléfonos y uno puede escuchar las escrituras en inglés, en español. Hay una aplicación que se llama Dwell, en inglés D-W-E-L-L, y tiene distintas voces, tiene música en el trasfondo y a veces yo me pongo a escuchar escrituras en el carro para poder estar involucrado en las escrituras, porque nuevamente yo estoy tratando de reforzar lo que es verdad y las escrituras son verdad. Así que yo busco cualquier tipo de oportunidad para hacer eso. Y entonces eso es la rutina diaria. Yo tengo alguna mezcla de todas, si no todas a la misma vez, diariamente, de oración, de estar escribiendo en el cuaderno mío y las escrituras, sea auditivamente, escuchando, bueno, obviamente, escuchando o leyendo la palabra de Dios físicamente. Y entonces también está no solamente está la práctica diaria, sino está la inyección de energía. Y hay momentos, hay iniciativas que nuestra iglesia, gracias a Dios, ha estado desarrollando oportunidades para esto, donde tenemos retiros de ayuno y oración. Anualmente tenemos un retiro de ayuno y oración donde se abre para que distintos miembros de la iglesia vengan y participen. Y entonces el equipo pastoral junto a gente de la iglesia nos separamos, nos aislamos, apagamos todo teléfono, apagamos todo tipo de conexión y nos enfocamos en buscar la presencia de Dios. Y es un tiempo increíble. Entonces yo también soy parte del equipo de liderato aquí en la iglesia y anualmente tenemos otro ayuno, otro retiro de ayuno y oración donde estamos unos días aún más tiempo y estamos buscando de la presencia de Dios. Y yo he escuchado de otras personas que lo que hacen es que buscan y sacan un retiro de 24 horas y son parte de iniciativas de oración. En vez de sacar un retiro, pues están orando diariamente a cierta hora o están ayunando ciertos días de la semana y son esfuerzos de oración que yo espero que un día podamos profundizar aún más en ese tipo de cosas. Pero esas son las distintas cosas que uno puede hacer para desarrollar esta fuerza espiritual. Es la práctica diaria junto a la inyección de energía esporádicamente, porque a veces esta práctica diaria se puede hacer demasiada rutina y es difícil a veces tener esa disciplina con la familia y todo ese tipo de cosas. Pero entonces cuando tú le añades a eso la inyección
a la vida de oración con estas iniciativas, pues hace algo increíble. Y les recomendamos a ustedes, si son parte de la Iglesia Fielder, asegúrense de estar pendiente a todo este tipo de cosas que tenemos disponible para ustedes. Pero si no lo son, si quizás eres parte de otra iglesia y deseas conocer más sobre lo que nosotros hacemos, que nos contacten, ¿verdad? Exacto. Estamos dispuestos a compartir esa información. No es algo que tenemos, que nosotros estamos manteniéndolos para nosotros mismos. Lo queremos compartir, ¿verdad que sí? Así que... Muchas gracias por compartir todos esos tips y esos aspectos prácticos y profundos de cómo poder hacer esta guerra o batalla espiritual. Y al menos vi dos cosas. Uno, no hay una sola manera de hacerlo. No, verdaderamente no. Y lo segundo es que requiere intencionalidad, requiere ofensiva. Increíble, sí. Porque es una guerra, ¿no? No podemos esperar. ¿Qué puede decirnos para finalizar ya este podcast acerca de la intencionalidad, de ser ofensivos, de estar adelante de nuestro enemigo muchas veces? Al terminar de escuchar este podcast, no esperes. Busca poner en práctica algo de lo que hemos hablado. Si no sabes, contáctanos. Déjanos saber cómo te podemos apoyar en esto. Así que no hay por qué esperar, porque el enemigo no para de atacar. Eso es lo que te puedo decir. Bueno, muchas gracias, Pastor Tony, por esta conversación. Qué gran tema. Podríamos estar hablando mucho tiempo más acerca de este principio. La oración es guerra. Y queremos invitarles a nuestro próximo episodio, donde vamos a hablar acerca de que la oración es poder para perdonar. Así que conéctate nuevamente a nuestro podcast, pero también compártelo con otros, compártelo con tus amigos, con tus familiares, y de esa manera otros van a poder escuchar acerca del Evangelio. Gracias por escucharnos el día de hoy y nos vemos en nuestro próximo episodio del podcast de Iglesia Fielder. Gracias por escuchar este episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Si tienes más preguntas, puedes visitar fielder.org/podcast y enviarnos esas preguntas de esa manera. Si estás viendo en YouTube, también puedes dejar un comentario. Si disfrutaste el episodio de hoy, asegúrate de dejarnos comentarios y una reseña para ayudar que este mensaje llegue a otras personas en nuestra comunidad. Nuestro deseo es que este podcast ayude a adiestrar a otras personas a ser los seguidores que Cristo quiere que ellos sean dentro y fuera de la iglesia.